A la enseñanza del día de hoy, Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 y Gálatas capítulo 1. Vamos a tener nuestras Biblias ubicadas en esos dos capítulos, Hechos 14 y Gálatas 1. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos dormidos? Nos faltaba el amén. A lo largo de la historia, hermanos, se han contemplado muchos métodos de ejecutar y dar muerte a las personas. Escuche este listado. Seguramente el método de ejecutar o darle muerte a una persona más conocido ha sido para nosotros la crucifixión, ¿no? Pero han habido muchos métodos. De pronto usted vaya eligiendo alguno que le gustaría. Decapitación, ahorcamiento, empalamiento, que es ser clavado con una estaca, ser quemado en la hoguera, ahogamiento, fusilamiento, ejecución eléctrica, bueno, unos más actuales, ¿no? Cámara de gas, inyección letal. Escuche este: desmembramiento, enterramiento vivo, ebullición, que es morir colocado en un líquido, en un aceite hirviendo, desollamiento, que es que le arranquen a uno la piel, inanición, que es morir de hambre o de sed, dejar a una persona morir de hambre, ¿no? Inanición, exposición a las fieras, tronchamiento, que es fracturarle a una persona todos sus huesos con un mazo. Y una de las que queremos hoy hablar se llama la lapidación. Bueno, ninguno quisiera morir por ninguna de estas formas de ejecución, ¿cierto? Pero la lapidación ha sido posiblemente de las más antiguas, que es el apedreamiento o apedreo, o ejecutar a alguien lanzándole piedras a ese reo hasta matarlo, Y cualquiera pensaría, no, uy, tremendo eso, ¿no? Tenaz, esa forma de morir. Pues déjeme decirle que hay 10 países en el mundo que actualmente tienen ese medio de ejecución en sus leyes y en sus normas y en su constitución. Por ejemplo, Irán, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Pakistán, un país como Afganistán, que está bajo el régimen talibán, también lo tiene, Nigeria, Yemen, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, ¿cierto? Hay países donde la lapidación se está llevando a cabo. Pero bíblicamente también hubo lapidación y apedreamiento. La palabra de Dios dice en la antigüedad, en los primeros libros de la Biblia, que había que apedrear a los blasfemos, a los adúlteros, a los hijos rebeldes y contumaces, ¿cierto? Y la Biblia también trae algunas enseñanzas, unas ilustraciones de quienes fueron apedreados o casi fueron apedreados. Por ejemplo, Nabot le inventaron unos testigos falsos, o sea que no es actual el que hayan testigos falsos, ¿no? Y injustamente fue apedreado porque se le quitara una viña que él tenía, y murió apedreado este personaje Nabot. Acán, quien tomó unas posesiones, tomó del anatema que no debió haber tomado, y fue apedreado no solo él, sino toda su familia, ¿no? Fue un linchamiento bastante grande. Moisés no fue apedreado, fue casi apedreado. En un momento al pueblo de Israel le faltó agua, y la decisión que tomaron es: vamos a apedrear a nuestro líder, a nuestro jefe. Dios lo libró. Esteban, quien fue el primer mártir de la iglesia,
y en esa exposición magistral que hizo de la palabra de Dios, ¿no? Y que cuando lo estaban apedreando, ¿no? Dice las Escrituras, ¿no? Miró al cielo y vio al Hijo de Dios sentado a su diestra. Impresionante, ¿no? Pero fue apedreado. La mujer adúltera, casi, ¿no? Casi fue apedreada, ¿no? Dice el versículo, el que vosotros esté sin pecados, sea el primero en arrojar la piedra. Es curioso que este versículo tiene algo que se llama invariabilidad textual, que si usted lo busca en 20 versiones lo va a conseguir casi exacto en todas las versiones. Es algo interesante. Pero esta mujer fue librada de ser apedreada. Y el último y el más glorioso de los ejemplos es el de Jesús. Dice la Biblia que los judíos tomaron piedra para apedrearlo porque él se había declarado ser el Mesías, el Hijo de Dios. Pero no lo lograron, dice la palabra de Dios. La enseñanza de hoy se titula Apedreados, pero no vencidos. Es el precio de predicar el Evangelio y la palabra de Dios. Y para que usted entienda hoy esta enseñanza, vamos a dividirla en dos partes. Una parte es la defensa que Dios da frente a las piedras. Y una segunda parte, la defensa que hay que hacer del Evangelio, no ante las piedras, sino algo más doloroso y más difícil, ante las herejías que se levantan día tras día. Y nos encontramos en Hechos capítulo 14, en una región llamada Galacia, donde ocurrió estos casos de apedreamiento. Galacia, que era una parte de Asia Menor, y donde había una influencia pagana de cultos impresionante y de prácticas religiosas heréticas por montones. Tenía ciudades importantes como Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe y muchas más. Y para tenerlos a ustedes en contexto, estamos hablando del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Y vamos con la primera parte de la enseñanza, la defensa frente a las piedras. Dice así Hechos capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Están los apóstoles, está Pablo y Bernabé en Iconio. Y estando ahí, habían caminado alrededor de 145 kilómetros para llegar a esta región. Mire el esfuerzo que habían hecho ellos. Y predicando, una gran multitud creía. Pero dice el versículo 2, más los judíos que no creían, y siempre va a haber eso, ¿no? Los que creen y los que no creen al Evangelio. Ellos que excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Venían haciendo los apóstoles señales y prodigios. Y dice el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban entonces con los judíos y otros con los apóstoles. Y eso es lo que causa el Evangelio. Cuando se predica correctamente la palabra de Dios, va a haber división. Los mismos evangelios en Mateo 10 dice Jesús, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos del hombre, los cuales serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque el Evangelio divide, inclusive a las mismas familias con las que uno está viviendo o conviviendo. ¿Por qué será? También porque la luz incomoda. La luz incomoda. El Evangelio en muchas ocasiones trae rechazo. Y la ciudad esta de Iconio estaba dividida en quienes habían creído a los apóstoles y quienes estaban con los judíos. Dice el versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles
juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Habiéndolo sabido, ¿qué hicieron los apóstoles? Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Aquí estuvieron a punto de ser apedreados. Y lo importante que debemos decir aquí es lo siguiente, que el sufrimiento no es un obstáculo para el evangelio o la extensión del evangelio. El sufrimiento es parte del plan de Dios. Es parte del plan. Y téngalo eso muy en cuenta. Mi padre fue uno de los fundadores de la iglesia El Sinaí en Atalaya, junto con 2 hermanos más de esa iglesia. Los 3 ya fallecieron. Pero me acuerdo de mi padre, que me llevaba de niño a la iglesia El Sinaí, y había que cerrar las puertas, había un portón grande, y agarraban el portón a pedradas. Y me acuerdo que la burla era grande. Pasaba la gente y se burlaba y decía aleluya la cabulla. Y era la forma de ofender, ¿cierto? De ofender a las personas. Hoy en día de pronto no hay piedras, pero seguramente hay rechazos, hay ignoración, hay burlas, hay ridiculación, hay que llamar a la gente locos, imbéciles, y eso es parte del precio que se debe pagar. Pero independiente de ello, ¿qué sucedió? En vez de callarlos, continuaron predicando el evangelio. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, posteriormente queda consignado esos sucesos en la Biblia. Dicho por el apóstol Pablo, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, pero también persecución, padecimientos con los que me sobrevinieron en Antioquía. Ahí está recordando el apóstol Pablo. Me sobrevino en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y mire lo que dice el apóstol: y de todas me ha librado el Señor. Y escuchen esto, hermanos, escúchenlo muy bien. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución. Ahora nos vamos con los apóstoles ahí mismo en Hechos 14 y pasamos a Listra, segunda población donde están en Galacia predicando el evangelio los apóstoles. Versículo 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Encontramos aquí una hermosa sanidad que hizo el Señor. Versículo 11, por medio de los apóstoles. Versículo 11: entonces la gente, habiendo visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo le colocaron el sobrenombre de Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecerles sacrificios. La gente, al ver los milagros que hizo Pablo y Bernabé, empezaron a llamarlos Júpiter y Mercurio. Las personas les encantan tener ídolos en su corazón y colocar como ídolos a otras personas. Decía Juan Calvino que el corazón del hombre es una fábrica de hacer ídolos. Hoy en día muchos grupos carismáticos no llaman Júpiter y Mercurio a sus líderes, pero escuchen estos nombres con que los están llamando: ungido de Dios,
con ustedes el portador de la unción, con ustedes el apóstol a las naciones, con ustedes el profeta de multitudes, el gran patriarca, el padre espiritual, con ustedes el gran predicador, el gigante de la fe, el enviado del Altísimo, el guerrero de la liberación, la voz profética de este tiempo. Pero no debería ser así, porque escuchen la reacción de los apóstoles, versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué estáis haciendo esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones y diciendo estas cosas, difícilmente, escuche el versículo 18, difícilmente lograron impedir que las multitudes les ofreciese sacrificio. A pesar que los apóstoles dijeron: no hagan eso, porque adoramos es solo a Dios, ¿sí? No a los hombres. A pesar de eso, ¿qué sucedió? Las multitudes seguían ofreciéndole sacrificio. Y hay que tener mucho cuidado con esa enseñanza de que los ministerios giren en torno a los hombres y no en torno a Jesucristo. Y vivimos una cultura de celebridades, ¿cierto? Inclusive dentro de las iglesias, aplaudiendo a los que están en las tarimas, porque tocan un instrumento o tienen una elocuencia o cantan muy bonito. Hay que tener cuidado, porque el evangelio no se trata de engrandecer a los mensajeros, sino al Salvador, a Jesucristo. A Jesucristo. Versículo 19 sigue diciendo la carta de los Hechos: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y aquí sí, habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahí podemos decir que el término de grado de apedreamiento fue bastante alto, porque pensaron que estaba muerto. Mire, hermanos, hay en la cultura musulmana actualmente un rito llamado el Rami al-Jamarat, que trata en lapidar al diablo con piedras. Según los musulmanes, se paran, cada año hacen una peregrinación a la Meca, y hay 3 columnas, y todos agarran piedras y le lanzan a las columnas. Y según los musulmanes, Dios los libra de las tentaciones y de hacer el mal. Pero qué equivocados están. Fíjese usted la cultura musulmana lo que hace. Pero mire el cristianismo, el verdadero evangelio, el padecimiento por seguir a Cristo del apóstol Pablo, ¿no? ¿Qué hicieron? No lanzaron ellos las piedras, recibieron ellos las piedras, fueron apedreados. Y en ese momento que pensaban que estaban muertos, dice el versículo 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahí vemos un milagro de Dios en Pablo, ¿no? Después de haber sido apedreado, se levanta y continúa su camino. Versículo 21, y después de anunciar el evangelio, y era que la costumbre de él, perseguido, y anunciaba el evangelio, apedreado y anunciaba el evangelio. Anunció el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, y volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, conclusión del apóstol Pablo. Aquí pudiéramos decir que fue su conclusión de ir a estas 2 ciudades. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
es la forma de entrar en el reino de Dios. ¿Cierto? Y luego dice algo importante: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Para establecer una iglesia hubo la necesidad del apedreamiento, pero aquí algo muy importante: constituyeron ancianos. La labor más importante al constituir una iglesia. A veces pensamos que lo más importante son los muros, los ladrillos, y no. Aquí nos está enseñando la palabra de Dios. Las iglesias, lo primero que hay que hacer es el discipulado para constituir ancianos. Finaliza el capítulo de Hechos con los siguientes versículos, del 24 al 28. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho. Contaron el testimonio, ¿no?, de lo que había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La gran pregunta para terminar Hechos 14 sería: ¿estás dispuesto a sufrir por Cristo o prefieres vivir una vida cristiana sin riesgos? Sería la gran pregunta de este pasaje. La gran pregunta. Primera parte: la defensa contra las piedras. Y lamentablemente hay que decir lo más duro y más difícil: la defensa contra las herejías. Porque llevamos décadas, milenios diría yo, ¿no?, de herejías, y hoy en día también las sufrimos. Y vamos para la defensa contra las herejías en Gálatas capítulo 1. Se dice de Gálatas capítulo 1 que es la carta magna de la libertad espiritual. Ha sido llamado Gálatas 1 el grito de guerra de la reforma protestante, la declaración de independencia del cristiano. Pero ¿qué sucede acá? Imagínense, hermanos, que usted tenga un hijo y le encargue una tarea y se vaya usted a hacer sus labores y regrese en la noche y encuentre que su hijo no hizo la tarea, sino que la empeoró la cosa. ¿Cómo se sentiría, no? Pues más o menos fue lo que le pasa al apóstol Pablo. En Hechos 14 funda las iglesias, deja ancianos, predica el evangelio, enseña a Cristo. Pero llegamos a Gálatas 1 y encontramos al apóstol Pablo enfurecido porque la tarea no la estaban haciendo bien los de la iglesia de Galacia. Empieza diciendo así la epístola: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Unas cosas que hay que decir que son importantes. Los de Gálatas no estaban satisfechos con la obra de Cristo en la cruz. Creían que había que agregarle y hacer una observancia a las obras de la ley. Y se les había olvidado que la ley solo traía maldición y que la ley nunca había salvado a una sola persona, que era la gracia la que salvaba, ¿sí? Que la gracia es una palabra que en lugar de pedir al hombre que haga, muestra lo que Dios ha hecho, la obra que Cristo ha hecho. En otras palabras, no es por obras, no es por la ley judaica, es por gracia la salvación. Eso es lo que quiere decirle en este capítulo el apóstol Pablo a esta iglesia y a nosotros hoy en día, ¿sí? Porque la gracia no busca hombres buenos, busca hombres impotentes, sin defensa, culpables, condenados, para salvarlos, para santificarlos y para que sean glorificados juntamente con el Señor. Y eso se les había olvidado completamente a la iglesia de Galacia. El versículo 4 dice: el cual
se dio a sí mismo por nuestros pecados. Vuelve y les recuerda la obra de Cristo. Por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice la Biblia, Él se dio a sí mismo por nosotros, lo que significa que no debemos dar ningún crédito insignificante al esfuerzo de nosotros, por ningún motivo. Y miren lo que dice el versículo, para librarnos del presente siglo malo. Ahí nos está mostrando una dispensación, un tiempo, que estamos en el siglo malo y que la salvación y la obra de Cristo es para salvarnos. No es para hacer de este mundo un mundo mejor o para que yo viva mejor en este mundo. La obra de Cristo es para que yo sea salvo y tenga vida eterna por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Eso es lo que debemos entender. Y el versículo 6 dice, y estoy tan maravillado, y aquí es donde viene el asombro del apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Estaban siguiendo un evangelio con una observancia en las obras de la ley. Y Pablo les aclara, no que haya otro evangelio, ¿sí? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y lo vemos hoy en día, ¿no? Hoy vemos que la gente está proclamando un evangelio de Cristo para que las personas tengan autorrealización. Y el evangelio nos llama a tener autonegación. Un teólogo cristiano, Merrill Tenney, decía, el cristianismo habría sido una secta judía más de no haberse escrito esta epístola. Porque esta epístola nos aclara que el evangelio es único. ¿Ok? Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Cuán grave es predicar un evangelio que resulte en la perdición de las almas. Por eso lo delicado de que se debe predicar correctamente el evangelio. Versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema, que sea apartado para destrucción. Para destrucción. Mire, hermanos, no debemos, dice el apóstol Pablo, deslumbrarnos, así sea un ángel que esté predicando otro evangelio. No deberíamos deslumbrarnos con eruditos, con obispos, con arzobispos, con cardenales, con universitarios, con catedráticos, con exégetas, ni con ángeles, ¿sí? Si traen un evangelio diferente, debemos rechazarlo. Debemos rechazarlo. Otro teólogo, Alan Cole, decía, no es la persona lo que valida el mensaje, es el mensaje lo que valida a la persona. Versículo 10. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hoy en día mucha gente al pararse a un púlpito, ¿qué hacen? Ajustan el mensaje, porque están direccionando a tener grupos especiales. Por ejemplo, reunamos solo profesionales y ajustémosle una charla, una conferencia, un coaching a los profesionales, ¿sí? Y van dividiendo la iglesia por sectores. No, la predicación del evangelio es tanto para el niño como para el adulto, como para el empleado, como para la ama de casa, como para cualquier persona, ¿sí? Encontramos hoy en día, leía un día de una declaración de fe de una iglesia que decía
somos una iglesia llamada a predicarle al estrato 4, 5 y 6. Imagínese usted. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en este versículo 10? No son siervos de Cristo. Están intentando ¿qué? Agradar a los hombres. Agradar a los hombres. El pastor John MacArthur decía: los falsos maestros están más interesados en la popularidad que en la verdad. En otras palabras, están más interesados en los likes, en tener hordas de seguidores detrás de ellos. Y finalizando este sermón, hermanos, vienen los argumentos en defensa del Evangelio. Si usted es creyente, usted debe conocer de qué trata el Evangelio. Acuérdese de esa semilla que cayó junto al camino. ¿Qué sucedió? No es alguien converso. ¿Por qué? Porque dice que esa semilla, esa persona no entiende el Evangelio. Y para ser salvo es importante entender el Evangelio. Y vienen los argumentos en defensa del Evangelio del apóstol Pablo. Y vamos a ver 6 características de lo que es el Evangelio. Empezamos por el versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino que es que por revelación de Jesucristo. La primera característica del Evangelio es que es una revelación divina. Es una revelación divina. Bien decía Martín Lutero: el predicador lleva el Evangelio a los oídos y Dios lo conduce al corazón de la persona. Una persona que reciba el Evangelio debe ser confrontado con la palabra de Dios, con los textos bíblicos de la palabra de Dios. Es así. No es con experiencias esotéricas, es confrontación con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Primera característica: el Evangelio es por revelación divina. Segunda característica: el Evangelio no incluye la ley judaica, no incluye otros aspectos. Versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. En otras palabras, dice el apóstol Pablo: de la ley judaica, de las tradiciones, nadie me aventajaba a mí. Yo era el que iba a la cabecera. Pero déjenme decirles que el Evangelio no incluye ningún tipo de obra. Ningún tipo de obra. Escuche este listado, hermano. Préstele mucha atención. No le añada al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo la ley judaica. No le añada obras. No le añada decisiones. No le añada ofrendas votivas. No le añada normas humanas, tradiciones, rituales, experiencias emocionales, prosperidad, legalismo, pertenencia denominacional, ritos sacramentales, prácticas carismáticas, ética, activismo religioso, desarrollo personal, sacrificios, autoflagelarse, peregrinaciones, ayudas sociales. No le añadan nada. Déjelo como es: arrepentimiento de pecados y fe en la obra salvadora de Cristo. Así como fue enseñado. Y eso es lo que está tratando de decirle el apóstol Pablo a los Gálatas. La tercera característica del Evangelio es que el Evangelio es un llamado de la gracia de Dios. Es por gracia. Versículo 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Aquí está hablando de la doctrina de la elección. Dice: y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Es por gracia, por la elección de Cristo, por la elección de Dios en nuestras vidas. Un escritor dejó consignado lo siguiente: Cristo dejó bien claro que la gente muerta no puede escoger nada, que la carne no beneficia nada, y que una persona debe nacer del Espíritu antes de que pueda ver el reino de los cielos y entrar en él. La gracia nos permite tener el nuevo nacimiento.
La cuarta característica del Evangelio es que el Evangelio debe ser estudiado para ser comprendido. Debemos comprenderlo, entenderlo. Cada persona realmente necesita un tiempo de aprendizaje, de meditación. Y le pasó al apóstol Pablo, dice el versículo 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. El apóstol empezó a buscar a los otros apóstoles, empezó a ser capacitado, empezó a entender que debía prepararse. El Evangelio debe ser estudiado. Y luego vienen las 2 últimas características. El Evangelio debe ser predicado. Y esa es la esencia del culto y de cualquier reunión cúltica que se haga. El Evangelio debe ser predicado. Dice el versículo 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿ahora qué hace? Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Ahora predica el Evangelio. Es uno de nosotros, es nuestro hermano el apóstol Pablo, quien había tratado con crueldad a los cristianos, predicaba. Y eso es una característica. El Evangelio se predica. Y es la forma que Dios ha designado para que la gente crea y se convierta. Mire, hermanos, hace algunos años, ya bastanticos, dirigía un culto aquí. Y me acuerdo haber preguntado, ¿quiénes de ustedes tienen hijos inconversos que aún no están en los caminos de Dios? Y nunca olvidaré ver muchísimas manos levantadas. Déjeme decirle que con ese hijo, con ese familiar, con ese amigo que usted quiere que llegue a los pies de Cristo, usted lo que debe hacer es seguir predicándole el Evangelio. Y no hay más otro método, no hay otra forma. ¿Oyó? Es como Dios ha constituido. Sígalo llevándolo a que se arrepienta de sus pecados y crea en Cristo como su Señor y Salvador. Que deposite su fe en Cristo. Y finalmente, la última característica dice: el Evangelio es para glorificar a Dios. Dice el versículo 24: y glorificaban a Dios en mí. Se convertían y glorificaban a Dios. Escuche esta pregunta, hermano, para finalizar. ¿Glorifican otros a Dios por el cambio que ha habido en sus vidas? ¿Puede usted hablar como habló el apóstol Pablo? ¿Glorifican otros a Dios por el cambio que ha habido en sus vidas? Si es así, demos gloria al Señor. Y si no es, queda la incógnita. ¿Será que estamos en tinieblas? ¿Será que estamos en tinieblas? Hermanos, como conclusión, las piedras lastiman, pero lo delicado de predicar otro evangelio es que las herejías condenan y llevan a las personas a pasar una vida eterna en el infierno. He ahí la importancia. Dios nos dará la fuerza en medio de las piedras, y aún mucho más cuando se levanta tanta herejía hoy en día. Lo invito a que se coloque de pie y vamos a orar. Padre Celestial, agradecidos estamos hoy por poder exponer tu palabra y lo que en ella tú dices. Gracias te damos, Señor, porque hoy nos enseñas que en medio de la persecución, de la dificultad, de la burla de otros, seguiremos predicando tu palabra, Señor. Seguiremos siendo fieles al texto, seguiremos siendo fieles a tus enseñanzas y no nos desviaremos, Señor. Y combatiremos cualquier tipo de herejía, Señor. Danos la fuerza, danos la fortaleza de no estar enredados ni complicados con herejías en redes sociales, en internet, Señor. Danos la fuerza de siempre tener por delante la palabra de Dios.
Ayúdanos, Padre Santo, a que la Iglesia Alianza esté cuidándose cada vez más, Señor, de tanta herejía que hay allá afuera, Señor. Cuídanos, Señor, a creer únicamente tu palabra, Señor, lo que tú tienes como doctrina para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.